Libro Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Venciendo la presión de grupo, la codependencia y el temor al hombre. Por Edward T. Welch. Introducción. Tanques de amor con una fuga. Gracias por acompañarme en esta travesía a través de una lucha que todos compartimos. Gastamos demasiado tiempo preguntándonos qué piensan los demás de nosotros. Nos dejamos controlar con mucha facilidad por sus opiniones reales o posibles. A veces, nos enojamos por las cosas que piensan o dicen. En otras ocasiones, nos gustaría desaparecer. Esto pasa todo el tiempo. Una mujer decidió que era un gran fracaso al compararse con sus compañeros, quienes parecían ser más competentes. Un adolescente salió por fin de su inmersión en el mundo digital solo para sentirse más excluida, deprimida y confundida respecto a su identidad, aunque también un poco sarcástica después de descubrir a algunos sujetos inferiores dignos de su menosprecio. Un joven estaba esclavizado a su necesidad de ser respetado. Esto se manifestaba como enojo, pero esto solo enmascaraba su convicción de que era mucho menos impresionante de lo que le gustaría ser. Un hombre no aceptaba que se sentía inadecuado e insuficiente, pero ciertamente sabía cómo hacer que su esposa se sintiera así. Este es un problema antiguo, pero ha estado empeorando. En nuestro mundo tan conectado, sencillamente tenemos acceso a demasiadas opiniones. Los comentarios extremos, la ausencia de comentarios y las constantes comparaciones nos dejan cada vez más aislados y desesperados. He considerado esta lucha por años, pero aún no se ha desvanecido en mi propia vida. En una ocasión estaba dirigiendo un seminario de todo un día en una iglesia, y para el mediodía el auditorio estaba tan silencioso que podía escucharse caer un alfiler. Casi todos, estoy casi seguro, esperaban que terminara antes si no me interrumpían. Cuando íbamos de salida, le mencioné esas observaciones a mi esposa. Ella protestó amablemente que mi interpretación de la audiencia estaba equivocada, pero me pareció interesante que no le respaldara con evidencias. ¿Cómo respondí yo? Anhelé sencillamente poder evitar para siempre a aquellas amables personas que me habían soportado hasta las 5 de la tarde. Esto, por supuesto, me llevó a reconsiderar este tema. Sea que lo llamemos desear una buena reputación, necesitar ser respetado, presión social, agradar al hombre o codependencia, aún es posible que nos controlen los demás. No nos vendría mal un momento de descanso. Un despertar personal. Me hice consciente de este problema durante mi último año de la preparatoria. Yo siempre había sido tímido y era controlado por lo que los demás pensaban de mí, o por lo que podrían haber pensado. Pero no lo consideré en serio sino hasta el día de la entrega de premios. Me habían nominado para uno de esos premios y tenía mucho miedo de ganármelo. El auditorio desbordaba con unos 2,000 estudiantes de penúltimo y último año. Desde el fondo, donde me gustaba sentarme, el escenario parecía estar a kilómetros de distancia. Lo único en lo que podía pensar era en lo que pensarían mis compañeros acerca de mí mientras yo caminara hasta el frente. ¿Me vería raro al caminar? ¿Me tropezaría al subir las escaleras? ¿Pensaría alguien, oraba que no fuera una chica que me gustaba, que yo era un creído? ¿Qué diría en mi breve discurso de agradecimiento? Dios, por favor, no permitas que me den el premio. Después de que se anunciaron algunos premios menos importantes, el vicedirector subió al escenario para presentar al ganador final. Comenzó con una descripción biográfica breve y un tanto críptica. No sonaba exactamente a mí, pero era lo suficientemente genérica como para ser aplicable.
Yo estaba comenzando a sudar, pero me quedé inmóvil por temor a que alguien pensara que me estaba interesando. Finalmente llegó el anuncio. El ganador del reconocimiento de último año es... No, Ed Welch. ¿Puedes imaginarte mi reacción? Alivio. ¿Alivio? No, no exactamente. Me sentí un fracaso absoluto. ¿Qué pensarían de mí los demás ahora? Sabían que yo había sido nominado, pero alguien más había sido elegido. Vaya perdedor. Mi mente de inmediato comenzó a inventar justificaciones. Si me hubiera esforzado en lo más mínimo durante el año, hubiera ganado. Sin duda tenía el potencial, pero no me importaba. Esperen a la universidad, ya verán. Me daba vergüenza regresar a clases. Qué patético, ¿no? Más tarde aquel día les daba vuelta a aquellos momentos en mi mente. ¡Qué desastre!, reflexioné. Vivo como un niño asustado. Me dejo controlar por lo que los demás podrían pensar de mí, y es probable que pensaran mucho menos de mí de lo que yo me imaginaba, lo cual era otro problema. Pero no sabía qué hacer entonces. No veía la salida. Así era mi vida. La timidez, el vivir controlado por las opiniones de los demás, o como quiera que se llamara, podía tratarse, pero no curarse. Quizás mis éxitos en el futuro me ayudarían. Quizás. Y esto me parecía sumamente ingenioso. Podría mejorar una de las justificaciones que se me habían ocurrido ese mismo día. Podía realizar las tareas con cierta competencia, pero sin comprometerme por completo con ninguna en particular. De este modo, cuando no lograra el éxito y mi autoestima se viera afectada, podría consolarme pensando que habría alcanzado la excelencia si me hubiera esforzado más. Así, al menos, podría pensar que estaba bien, si es que eso tenía algún valor. No tenía respuestas, pero los sucesos de aquel día hicieron que tuviera muy presente estos asuntos. Fue por lo menos un despertar. Durante la universidad intenté pelear contra esta fiera con algunos éxitos a medias en el ámbito académico y en el deportivo, y me consolé con la estrategia de que me hubiera ido mejor si en verdad lo hubiera intentado. Pero había algo que no me dejaba en paz. Yo era cristiano, pero eso no me ayudaba en mi lucha. Seguía sintiéndolo. Cada rechazo, cada fracaso percibido, cada persona que yo quería que me notara, pero que no me prestaba atención, me recordaba que, en mi interior, yo seguía siendo ese niño sentado en el fondo del auditorio de la preparatoria. Bien en Cristo. Hubo algunos cambios durante mis años en el seminario. En mi primer año tuve la oportunidad de ser el líder de un estudio bíblico sobre el libro de Romanos. Había considerado antes el tema de la justificación por fe en este libro, pero esta vez me pareció especialmente relevante porque establecí una conexión entre mi dependencia de la opinión de los demás y la justificación por fe. Razoné, pero no fui el primero en hacerlo, que no tenía por qué medirme según el estándar de las opiniones de los demás, porque la opinión que Dios tenía de mí estaba arraigada en la obra consumada de Jesús. En otras palabras, aunque yo era un pecador, Dios me amaba y me había declarado justo ante sus ojos. Por tanto, ¿qué importaba lo que los demás pensaran de mí? Esto pareció darme la libertad que tanto necesitaba. No tenía que preocuparme por la opinión de los demás. Solo tenía que estar consciente de la opinión que Dios tenía de mí. Yo era un hijo amado, un santo. Estaba bien en Cristo. Genial. Durante los siguientes años me seguía preocupando demasiado por las opiniones de los demás, pero pronto me recordaba que no tenía que medirme según lo que ellos pudieran estar pensando. Intentaba convencerme. ¿A quién le importa lo que piensan? ¿Qué tiene que no crean que soy genial? Razoné que si Jesús pensaba que yo era lo máximo, eso debía ser suficiente. Yo pensé que mi tratamiento estaba funcionando, aunque a veces me preguntaba, ¿en verdad estoy descansando en Cristo?
¿O estoy descansando en mí mismo, en mis éxitos y en la opinión favorable de los demás? Después de todo, asistí al seminario y muchos aprobaban esta decisión. Quizás me sentía satisfecho conmigo mismo porque esas personas se sentían satisfechas conmigo. O quizás me sentía satisfecho conmigo mismo porque me había ido relativamente bien en los deportes y había obtenido buenas calificaciones comparado con otros. Quizás me estaba enorgulleciendo en mis aspiraciones ministeriales, comparado con los demás y con sus metas espirituales aparentemente inferiores. Quizás definía mi identidad por ser alguien amable, o al menos más amable que otros. En resumen, me preguntaba si seguía bajo el control de las opiniones de los demás, pero como me sentía bien, no tenía la motivación para investigar más allá. Ciertamente no iba a hablar del tema con nadie más. Eso hubiera sido demasiado vergonzoso. Y luego me casé. El gran despertar. El matrimonio ha sido un privilegio y una bendición para mí. También ha sido el contexto para un descubrimiento sorprendente. Descubrí que estar bien en Cristo no me bastaba. Recién casado, sabía que Jesús me amaba, pero también quería que mi joven esposa estuviera perdidamente enamorada de mí para siempre. Necesitaba su amor. Yo al fin era capaz de lidiar con pequeñas dosis de rechazo de otras personas, pero me sentía paralizado si no obtenía el amor que necesitaba de ella. Necesitaba amor incondicional. Si ella no creía que yo era un esposo maravilloso, me sentía destrozado y un poco enojado. Esto me llevó a un segundo descubrimiento. Me di cuenta de pronto de que me había convertido en un tanque de amor andante. Estaba vacío y buscando que otra persona me llenara. Mi esposa, en efecto, tenía una gran capacidad para amar, pero nadie hubiera sido capaz de llenarme. Yo era un tanque de amor con una fuga. Intenté aplicar aquellas respuestas bíblicas de siempre que me habían funcionado antes del matrimonio, pero ahora me resultaban inútiles. Se quedaban cortas. De hecho, me eran casi irrelevantes. Me recordaban ocasiones en las que, después de que una chica amablemente había terminado conmigo, mis padres intentaban alegrarme con la frase: "Nosotros te amamos sin importar lo que suceda". Yo siempre aprecié sus intentos, pero como todos los padres y los hijos saben, no solucionaba nada. Claro que era lindo que mis padres me amaran, y hubiera sido mucho peor si no me hubieran amado, pero yo quería que alguien más me amara. Desde esa época he hablado con cientos de personas que se han encontrado en esta misma situación. Están bastante seguros de que Dios los ama, pero también quieren o necesitan el amor de otras personas, o por lo menos necesitan algo de parte de otras personas. Como resultado se sienten vacíos e insignificantes y se dejan controlar por cualquier persona o por cualquier cosa que consideren pueden darles lo que necesitan. Sí, es verdad, aquello que necesitas te controla. ¿Cómo enfrentar el temor al hombre? Las escrituras identifican esta epidemia del alma como el temor al hombre. En la Biblia, quienes se veían afligidos por esto eran adoradores del Dios verdadero, pero temían también a otras personas. Eso no significa que estuvieran aterrados de otras personas, aunque a veces sí. En un sentido bíblico, el temor es un término mucho más amplio. Incluye tenerle miedo a alguien, pero también asombrarse de esa persona, estar bajo su control o dominio, adorarla, poner en ella nuestra confianza o necesitarla más que a Dios. El temor al hombre puede resumirse así: reemplazamos a Dios con personas. En lugar de tener un temor bíblico del Señor, tememos a los demás. El temor al hombre también se conoce de otras maneras. Durante la adolescencia se le conoce como presión social. Durante la adultez se le ha llamado complacer a los demás. Los varones lo identifican como una necesidad de respeto. Ha sido popularmente denominado como codependencia. Podemos verlo en todas partes. ¿Alguna vez has luchado con la presión social?
Si experimentaste esta lucha de más joven, créeme que el problema sigue allí. Puede que esté escondido y que se revele de otras formas ahora que eres adulto, o puede que esté camuflado con tu impresionante currículum, tus éxitos percibidos. ¿Te sobrecomprometes? ¿Te parece difícil decir que no, incluso cuando lo más sabio sería hacerlo? Entonces, tiendes a complacer a los demás. ¿Necesitas que tu cónyuge o tus amigos te escuchen, que te respeten? Cuando buscamos vida y contentamiento en cualquier cosa creada, terminaremos decepcionados. En el matrimonio, tu esposo o esposa terminará siendo la persona a la que temes. Él o ella te controlará. Lo que crees necesitar te controlará. Cuando no lo tengas, te sentirás vacío y desesperanzado porque no lo tienes, o te enojarás porque crees que lo mereces. Sutilmente, tu cónyuge reemplazará a Dios en tu vida. Tu propia dignidad o autoestima son una preocupación vital para ti. Esta es una de las maneras más populares en las que se expresa el temor a los demás. Si la autoestima es para ti un tema recurrente, lo más probable es que tu vida gire en torno a lo que los demás piensan de ti. Necesitas que otros fortalezcan su sentido de bienestar, tu sentido de bienestar y de identidad. Necesitas que los demás te llenen. ¿Alguna vez te has sentido como si pudieras ser expuesto como un impostor? Muchos ejecutivos y personas que parecen ser exitosas lo temen. El temor a ser expuesto de esta manera es una expresión del temor al hombre. Significa que las opiniones de los demás, en especial su posible opinión de que eres un fracaso, son capaces de controlarte. Estás siempre reevaluando tus decisiones por lo que otros puedan pensar. ¿Tienes miedo de cometer errores que te harán verte mal a los ojos de los demás? Eso es temor al hombre. ¿Te sientes vacío o inútil? ¿Sufres de hambre de amor? Si necesitas que los demás te llenen, estás bajo su control. ¿Te avergüenzas con facilidad? Si es así, entonces es probable que las personas y sus opiniones percibidas te definan. O en términos bíblicos, estás exaltando las opiniones de los demás a tal punto que ahora te gobiernan. ¿Dices mentiras? En especial pequeñas mentiras piadosas. ¿Intentas ocultar la verdad incluso si no estás mintiendo directamente? La mentira y otras formas de vida en tinieblas suelen ser maneras de aparentar ser mejores delante de los demás. También buscan encubrir nuestra vergüenza delante de otros. ¿Tienes celos de otras personas? Si es así, te estás dejando controlar por ellos y por lo que tienen. ¿Los demás suelen enojarte o deprimirte? ¿Te vuelven loco? Si es así, es probable que sean el control del centro de tu vida. ¿Evitas a los demás? Si es así, aunque pueda que no digas que los necesitas, sigues bajo su control. ¿No es cierto que el ermitaño está dominado por el temor al hombre? ¿Sueñas con perder peso o con ganar masa muscular? ¿No es verdad que la mayoría de las dietas, incluso cuando en teoría se pueden categorizar como asuntos de salud, están dedicadas a impresionar a los demás? Nuestro deseo de alabanza externa es una de las maneras en la que exaltamos a los demás por encima de Dios. ¿No te sientes identificado con alguna de estas descripciones? Cuando te comparas con los demás, ¿te sientes bien contigo mismo? Puede que la forma más peligrosa del temor al hombre sea el exitoso. Aquellos que creen que haber obtenido lo que tienen, aquellos que creen haber obtenido lo que quieren, tienen más que los demás, se sienten satisfechos consigo mismos, pero su vida sigue definida en términos de los demás y no de Dios. Un problema universal. No creas que el temor al hombre es un problema solo para las personas tímidas o retraídas. No es cierto que la persona enojada o la que busca intimidar también está bajo el control de los demás. Esto incluye cualquier forma de superioridad personal.
¿Qué hay del administrador que se esfuerza por ser más productivo que su colega con tal de sacarle ventaja? Las interminables competencias entre egos en el sector empresarial son una versión agresiva del temor al hombre. ¿Y acaso crees que el atleta estrella súper confiado en sí mismo de alguna manera ha superado el buscar las opiniones positivas de parte de los fanáticos y de los corresponsales deportivos? Las aseveraciones agresivas de no necesitar a nadie son evidencias del temor al hombre, tanto como lo son los ejemplos más tímidos que hemos visto. El temor al hombre viene con esta y muchas otras envolturas. ¿Ya te sientes incluido en estas descripciones? Si no, considera una sola palabra más: evangelización. ¿Alguna vez te ha dado vergüenza compartir tu fe en Cristo porque otros podrán pensar que eres un ridículo irracional? El temor al hombre es parte de la esencia humana. Qué lindo sería en verdad sentirnos cómodos con nosotros mismos en vez de necesitar ser alguien o buscar esa gota de amor o ese rayo de aprobación de otra persona. Sí, lindo, pero parece ser un sueño imposible. La búsqueda de una respuesta bíblica. Una respuesta común al temor del hombre es: tan solo tengo que amarme más a mí mismo. Esto nos haría menos dependientes de los reconocimientos de los demás, pero es una solución superficial y nunca nos lleva a tener un contentamiento caracterizado por el sentirnos cómodos con nosotros mismos. Una respuesta más profunda es: Dios me ama más de lo que puedo imaginarme. Dios puede llenarnos de amor, así que no hace falta que nos llenen los demás. Pero incluso esta respuesta está incompleta. El amor de Dios sí es la respuesta a cada lucha humana, pero a veces lo utilizamos como si fuera responsabilidad de Dios hacer que nos sintamos bien con nosotros mismos, como si esto fuera nuestra necesidad suprema. Dios no promete tales cosas. El propósito de este libro es ofrecer una respuesta aún más profunda. Al adentrarnos en las Escrituras, conoceremos a personas como Abraham y Pedro, personas que se cayeron en el abismo del temor al hombre y arrastraron a otros consigo. Consideraremos las maneras sutiles en las que el temor se manifiesta en la vida. Después de esto encontraremos la salida que Dios ha provisto. Para en verdad entender las raíces del temor al hombre, debemos hacernos las preguntas correctas. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo y no dejarme controlar por lo que los demás piensan de mí? Una mejor pregunta es ¿por qué me preocupa tanto mi autoestima? ¿O por qué necesito que alguien más, incluso Jesús, piense que soy lo máximo? Consideraremos estos temas desde muchas perspectivas a lo largo de este libro. Incluida en la respuesta está la realidad de que necesitamos pensar con menos frecuencia en nosotros mismos. Hablaremos del por qué y del cómo. El tratamiento más radical para el temor al hombre es el temor de Dios. Dios debe ser más grande a tu parecer que las personas. Toma algo de tiempo entender este antídoto. De hecho, nos tomará toda la vida. Mi esperanza, sin embargo, es que este proceso pueda acelerarse y fomentarse a través de lo que estudiaremos en este libro. Con respecto a los demás, el problema es que los necesitamos para nosotros mismos más de lo que los amamos para la gloria de Dios. Dios nos ha dado la tarea de necesitarlos menos y de amarlos más. Sí, es contraintuitivo, como pueden aparentar serlo tantos de los caminos de Dios al principio. Pero si te embarcas en ellos, descubrirás que vas rumbo hacia la libertad y el descanso. Como un apunte importante antes de comenzar nuestra exploración, nuestra atención se centrará en la experiencia de estar bajo el dominio de las opiniones, reales o imaginarias, de los demás. Hay dos formas en las que Dios nos ha dado para analizar esto: el temor al hombre, que explora nuestra contribución al problema, y la vergüenza, que se refiere al aporte de los demás. Y este puede ser enorme. Cuando otras personas te hayan hecho daño o hayan abusado de ti, su impacto será duradero en tu vida. Lo que podría sorprenderte es
cuánto te habla Dios en medio de tu vergüenza. El temor al hombre y la vergüenza son relevantes para todos nosotros. He profundizado en los detalles de lo que Dios dice sobre la vergüenza en otro libro. Así que, aunque hablaré de ambas cosas aquí, me concentraré más en el temor al hombre. Comencemos.